Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al programa de hoy de Diálogo Franco. Isaac Zelaya les saluda en esta oportunidad, deseando que la gracia, el favor de Dios sea aumentada cada día más y más en su vida y de acuerdo al propósito eterno de Dios sobre su familia, sobre su hogar, sobre su vida, sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy y damos la más cordial bienvenida ya a algunos de nuestros seguidores en Facebook. Si usted nos escucha por radio, también puede seguirnos en Facebook, en la página de Kairos FM, y les invitamos para que puedan compartir con nosotros si este programa es de ustedes. Saludos también para Pastor Walter Flores, está también con nosotros el Pastor Armando Medina, ya conectado, y a todos aquellos que ahora mismo se suman en toda nuestra nación, en todo Latinoamérica y Estados Unidos. Nos acompaña en el programa de hoy el apóstol Basilio Patiño. Apóstol Basilio, mi abrazo y mi cariño y mi agradecimiento eterno. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, mi amado Isaac, para ti, para tu familia, para nuestro amado David y todo el equipo de apoyo en este ministerio. Nuestro saludo también fraterno, abrazo virtual, pero muy cálido y espiritual para ustedes y para toda la familia de la fe que por este medio y a esta hora en distintas geografías nos acompañan en esta transmisión donde seremos enriquecidos entendiendo todos los elementos que corresponden al diseño, al orden de Dios, en las cosas que Él nos ha confiado administrar, y parte de esta economía de la gracia y de la riqueza del nuevo pacto hechos una realidad presente en Cristo. Aquí estamos para colaborar en esta tarea que es parte del ministerio en el Señor. Edificar, aclarar a los santos las realidades en Cristo, pero también anunciar a todos las riquezas de ese evangelio eterno en Cristo Jesús. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias. No sé si ustedes me están viendo bien. ¿Vamos bien con la señal? Sí, Sí. te sigo poco atrás, pero bien. Te escucho bien, que es lo más importante. ¿Ustedes Ok. registran bien la señal y el audio? Bueno, sí, yo aquí lo registro bien. Okay. Lo veo claro. Muy bien. Vamos a comenzar el programa entonces en este diálogo y el tema es avivamiento o reforma. ¿Qué es primero? ¿Por qué es importante uno o lo otro? ¿Es necesario el avivamiento? Se habla mucho de avivamiento, la iglesia busca los avivamientos. A lo largo de la historia hemos tenido avivamientos, por lo menos en los últimos 500 años, y algunos de los más importantes por los 1727, 1750 en Suecia, Nueva Zelanda, también en Inglaterra, en todo lo que es la Gran Bretaña, avivamientos que se extienden por 1800, por 1900, hablando del avivamiento de Azusa en Los Ángeles también, pero los avivamientos anteceden a la reforma. ¿Qué es importante? ¿Un avivamiento o una reforma? ¿O debemos quedarnos como hasta ahora solo en los avivamientos y no dar paso a la reforma? ¿Qué debemos entender, apóstol Basilio, por avivamiento? ¿Qué respaldo bíblico tiene esto? Bueno, tendríamos que realmente mirar el término, sencillamente que en la iglesia evangélica, a la luz de todos esos movimientos que han surgido para crear un despertar de la fe, una renovación en cuanto al compromiso de los creyentes, se acuñó ese término avivamiento de algunos elementos que están en las escrituras, y esa palabra avivamiento o avivar aparece en el Antiguo Testamento y tiene la idea más es de revivir. El concepto está allí en el libro de Habacuc,
capítulo 3, verso 2, cuando dice, aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos, hazla conocer. Esa misma palabra aparece anunciada en el Salmo 85, verso 6, cuando dice, nos avivarás nuevamente para que tu pueblo se goce en ti. Ese término hebreo de avivar es revivir, ¿ok? Y aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, pero no tiene una connotación igual al sentido que había en el Antiguo Testamento. Y es usada por Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice, capítulo 2, segunda carta, capítulo 1, verso 6, te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Note usted que avive el fuego del don. La palabra don ahí es carisma. No tiene que ver con el doma, que es el oficio, ni tampoco el dorea, que es Cristo como el don concedido. Él no necesita ser avivado porque Él es el dador de la vida, Cristo como dorea. El don como oficio es una asignación que Dios nos responsabiliza a ejercer. Pero el carisma son capacidades, habilidades que Dios nos otorga. Y Él lo que está pidiendo es que mantenga precisamente la fuerza, el compromiso, el entusiasmo de ejercitar el carisma, el don, la habilidad que Dios le ha dado. Entonces no tiene que ver con lo que nosotros entendemos ahora como avivamiento. La palabra ahí que avives es una palabra compuesta y es el término griego anasopureo y tiene tres composiciones. Ana, que es un adverbio y una preposición a la vez que puede significar en sobre, a través de o nuevamente. Desde esa perspectiva de adverbio nuevamente es que se tiene la idea de la composición ligada a la palabra so, que quiere decir vida, es un derivado de vida, anaso, y pureo, que quiere decir encender, poner fuego. Entonces, esa idea de que avives es volver a encender el fuego y que tiene que ver más con pasión y con ese compromiso de ejercitar el carisma que Dios, la habilidad, la capacidad que Dios le concedió. ¿Ok? El término entonces en su aspecto técnico es volver a revivir, volver a darle vida. Y si lo aplicamos a nuestra experiencia en Cristo ahora, el creyente no necesita volver a encender la vida porque ya posee la vida. Desde ese punto de vista, él no necesita avivamiento porque ya posee la vida. Es una vida eterna, es la vida de Dios, que es una vida que sobrepasa a todo. Es una vida que tiene existencia y consistencia, no producto de lo que yo haga, sino de lo que ella en esencia es. Entonces, desde ese punto de vista, ni la iglesia como cuerpo de Cristo, ni el Hijo de Dios como un renacido que tiene la vida de Dios necesita avivamiento. Es decir, apóstol, que entonces ya estamos avivados. Si Cristo está en nosotros, ya estamos en avivamiento. Obviamente, porque es precisamente volvimos a encender la vida. Es la vida que Dios nos otorgó y esa vida es inextinguible, no se apaga. Es una vida indeclinable, ella no mengua, mantiene, por eso es una vida incorruptible, es una vida que se sostiene por sí misma, es una vida inmutable, no cambia de estado ni condición, porque es la vida de Dios que yo tengo. Yo estoy avivado en ese sentido, poseo la vida de Dios para ejercitar lo que es el carisma, la asignación que Dios me ha dado. Entonces, el asunto es que avivamiento es un término que dentro de los movimientos protestantes evangélicos
se le ha acuñado a distintos sucesos que en la historia, llamémosle de la iglesia o del cristianismo, han provocado algunos sucesos que tienen un sentido de importancia, pero que obedecen más es a un deterioro en el desarrollo, yo diría, no de la iglesia como cuerpo, porque ella posee vida, sino en lo que es la cristiandad, en lo que es la vida institucional y práctica de los creyentes. Entonces, eso se ha asociado con movimientos que tienen que ver más con sucesos, asuntos masivos. Y hoy en día, hoy, en este siglo XXI, realmente el concepto de avivamiento pasa más a confundirlo con un fervor o misticismo evangélico, con evangelismo masivo de algunos sucesos milagrosos, con experiencias excéntricas de ese pentecostalismo religioso, y cito cosas como lo que le hemos llamado avivamiento, que fue el movimiento de la risa, el rugido del león, las visiones de cosas así místicas. Y se le han dado avivamientos. Hablamos del avivamiento de Toronto, el avivamiento de Pensacola, el avivamiento de Lakeland, que cuando uno va a ver, realmente eso no tiene nada que ver con el concepto de que históricamente se registra como avivamiento. Si tú me quieres hablar de avivamientos como los que tú mencionaste, el avivamiento de Gales, el avivamiento de Calle Azusa, el avivamiento del siglo XVIII que generó transformación de vidas, impactó sociedades en la época de Wesley, en la época de Finney, en la época de otros, que yo les diría más bien reformadores, porque ellos no fueron avivadores, sino que fueron gestores de movimientos impulsados por el fervor del Espíritu, pero que creó una conciencia de la fe que llevó a entender aspectos de la santidad, de la salvación, de la transformación, y repercutieron en la vida del entorno en que esos sucesos crearon transformación, porque fueron avivamientos que despertaron, si así es la palabra que se le quiere dar, movimientos de reforma, movimientos de transformación. Allí se generaron cambios sociales, se abolió la esclavitud. O sea, muchos de estos movimientos que despertaron la fe y crearon conciencia de una vida práctica generaron transformaciones en el ámbito en que la iglesia participó, que yo diría más bien fueron de movimientos reformadores. O sea que un avivamiento que no genera una transformación, un cambio cultural, un cambio en una nación, no es un avivamiento, solo es manifestaciones que vinieron y se fueron. La gente busca tiempos de avivamiento. Sí. Pero no está dejándose llevar entonces o activar a un Dios que ya está en avivamiento. Pero yo te lo digo, ¿qué interpreta la gente cuando dice tiempo de avivamiento? Requerimos, oramos, gemimos por un avivamiento. ¿A qué se están refiriendo? ¿A cultos fervorosos? ¿A manifestaciones del Espíritu Santo que tienen que ver con estas experiencias que ya te he citado en los distintos lugares en que se ha hablado de avivamiento, del avivamiento que ocurrió, que nosotros le llamamos el avivamiento de Argentina, el avivamiento de Toronto, el avivamiento de Pensacola? Y cuando uno va a ver, era solamente algunas manifestaciones que en las iglesias tradicionales no se ven, asuntos de arrepentimiento y confesión, que porque la gente lloraba 4 horas, reuniones de 8 horas, quebrantados, temblados, ebrios, que según por el toque del Espíritu. Pero yo veo que mucha de esa gente, y yo estuve en alguno de esos lugares, porque en la época en que uno quiere conocer algo diferente, pues apela a cualquier novedad. Y yo lo que vi
no era realmente lo que en la historia se registra como avivamientos que cambiaron el curso de una nación, que afectaron la estructura socioeconómica del territorio donde esos avivamientos se dieron. Y hay unos registros en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra, en las mismas épocas de avivamiento, llamémosle la época de los Finney, aquí en los Estados Unidos, se provocaron avances del evangelio que penetraron distintos estamentos y llevaron a que los creyentes replantearan su fe y operaran como agentes de transformación en su entorno. Si eso es avivamiento, pues de esos movimientos requerimos uno y otro más, porque hoy lo que tenemos es una iglesia mística, una iglesia ignorante, una iglesia supersticiosa y que quiere en esos asuntos sensoriales ser distraída. Pero yo creo que lo que la iglesia requiere es una reforma, porque esto ya es un asunto de retornar a la forma que se perdió. Entonces necesitamos saber qué elementos se han deformado por nuestras tradiciones, por nuestros preconceptos, qué asuntos del orden que Cristo reformó y restauró en este proceso histórico de la iglesia se han deteriorado. Desde ese punto de vista, yo creo que sí es más trascendental y tiene un efecto de transformación, una reforma que un avivamiento, porque movimientos de este tipo sensacionalista o que no han creado ningún efecto en la historia de las naciones o de los lugares donde eso ha ocurrido, sino que la gente se siente excitada por esas experiencias y manifestaciones. Yo creo que más de eso sería como una desilusión a lo que es la realización del propósito de Dios con una iglesia que tiene que dar a conocer su sabiduría y una gestión efectiva de sus planes en el tiempo presente. Entiendo entonces que si el avivamiento no da paso a una reforma de transformación y de cambios sociales, culturales, económicos, aún políticos, entonces solo son movimientos. ¿Qué es lo que antecede a un verdadero avivamiento que pueda generar una reforma? Por ejemplo, ahora están hablando de que lo que más viene ahora es por eso, porque nosotros asociamos avivamiento con evangelismo masivo, avivamiento porque hay creyentes congregados, experimentando algunas manifestaciones de distinta naturaleza, avivamiento porque ahora la gente sí se reúne a orar, a cantar, a vigilias, avivamiento porque hay multitudes llegando a eventos que generan un fervor religioso. Y si eso es avivamiento, pues con tristeza tendremos que seguir repitiendo los hechos que nos anteceden en décadas pasadas. Pero vuelvo y le repito, si lo que están refiriendo como avivamiento son esos movimientos de penetración, de concientización de la fe y que llevó a un despertar realmente de compromiso en cuanto a lo que era la vida de influencia, los movimientos de santidad, los movimientos de transformación, los movimientos de evangelismo, pero no de ese evangelismo religioso, sino de un anuncio que confrontaba, porque en aquellas épocas de avivamiento los predicadores, los ministros que estaban sumergidos en esos movimientos se convirtieron en voceros, en profetas, en declaraciones que lucharon contra la injusticia, quebraron la esclavitud, se levantaron contra las políticas de corrupción. Ellos hicieron denuncias a lo que era el mal manejo de la comunidad y eso generó cambio en las leyes, cambio en las economías, cambio en los derechos de los ciudadanos y se lograron ciertas victorias de esa naturaleza. Entonces yo creo que eso sí generó un efecto positivo en la vida de esa sociedad y muchos de esos efectos todavía tienen una repercusión para nosotros y una referencia que pudiera darse si esa es la palabra que se le quiere dar a avivamiento. Pero si lo que queremos es una aplicación correcta de los términos, realmente la iglesia necesita mantener es un movimiento continuo de estar siendo reformados para reformar.
nosotros participamos no es de tiempo de avivamiento, sino de un tiempo de reforma que fue establecido por Cristo y así lo declara la Escritura. La Escritura en el Nuevo Pacto y a la luz del Nuevo Testamento no nos dice que hemos entrado a un tiempo de avivamiento, nos dice que hemos entrado a un tiempo de restauración, a un tiempo de refrigerio, a un tiempo de reforma. Estos son los tiempos que Cristo trajo para que su iglesia opere en los tiempos. O sea, el tiempo de reforma es un proceso cairótico. ¿Ok? En los tiempos que la iglesia opera, es reformada para ella ser el agente de reforma y de transformación en el ámbito que opera. ¿Pueden venir avivamientos y no darnos cuenta y abortar una verdadera reforma? Vuelvo y le repito, si estamos usando ese término para identificar ese tipo de sucesos es lo que han sido, eventos, pues generalmente nunca va a haber reforma, porque sucesos no producen realmente transformación. Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. El suceso en que Dios hizo que todo se desarrollara en un proceso progresivo al cumplimiento de todo lo que fue restaurado, reformado, reconciliado y reunido en Cristo, la iglesia participa en ese desenlace histórico, siendo ella reformada para reformar. Si nosotros creemos lo que el Espíritu ha hecho en Cristo, por eso es la gran diferencia de lo que ocurrió en el tiempo antiguo y ahora en el tiempo de reformar todas las cosas. Permítame, le muestro un recorrido histórico en las Escrituras de lo que es, llamemos, avivamiento y reforma. Para el pueblo de Israel hubo avivamientos, pero no hubo reforma. No hubo ningún tiempo de reforma porque ellos operaron en una economía de un pacto que fue dado bajo obediencia a la ley. En ese proceso, Israel experimentó avivamientos, pero no reformas. Las cosas siguieron en el mismo orden. La reforma es que trae precisamente una forma original en la que se opera. Vamos a mirar el periodo de los jueces. En el periodo de los jueces hubo avivamientos. La Biblia repite ese suceso. ¿Cuál era? La nación, cuando se identificaba con un representante, un vocero de Dios, ese juez era un caudillo que le llevaba a ellos a despertar la fe, a recobrar el compromiso de lo que eran como nación. Dice la Escritura una y otra vez en el libro de los jueces que los hijos de Israel se arrepintieron, clamaron a Dios y él fue propicio y Dios envió bendiciones, los libró de sus enemigos y él les hizo que se despertara nuevamente la devoción a la ley y al pacto. Pero dice luego, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, adoraron los Baales y nuevamente una decadencia espiritual, un abandono de la fe y una su sumisión a sus enemigos. Y podía pasar un periodo de años hasta que Dios levantaba otro juez que volvía a repetir. O sea que Israel en el periodo de los jueces experimentó época de avivamiento, de fervor, en que se arrepentían, Dios los perdonaba, ellos volvían, pero había la decadencia porque fueron avivados en el periodo de ese juez por un tiempo, pero no reformados, porque la reforma tiene que ver con una estructura del ser. ¿Ok? El avivamiento casi más es con el sentir. Por eso la diferencia es que el asunto de reforma es que hay una transformación en el ser, en la capacidad pensante, una renovación de entendimiento para operar en una forma establecida por Dios en Cristo Jesús. Pero ¿por qué nos cuesta, por qué nos cuesta, apóstol, entrar en los procesos de reforma?
Vamos a ir, vamos a llegar ahí. Luego llega el periodo de los profetas. Dios levantó profetas que avivaron la nación. Uno de ellos, el más representativo, fue Elías, que llamaba a la nación a arrepentirse, a no andar entre dos pensamientos, a reconstruir el altar, al volver el culto a Dios. Y Dios le respaldó con señales, prodigios. Y note que todo el pueblo dice que clamaron que Jehová es Dios, se arrepintieron y se despertó el fervor y la fe en la nación. Pero ¿qué pasó? Nuevamente se apartan de aquello, muere ese fervor, caen nuevamente en la idolatría, vuelven a los Baales, porque lo que fueron fue avivados en el periodo del ministerio del profeta Elías, pero no reformados en su manera de entender realmente la operatividad de Dios. Luego en el periodo de los reyes, note cómo una y otra vez se repite la misma historia, avivamientos producidos. Uno de los más notorios y que se registra con amplitud de detalles está en Segunda de Crónicas, desde el capítulo 29, 28, 29, 30, 31. 4 capítulos se le dedican a mostrar el reinado de Ezequías como alguien que logró avivar la fe del pueblo de Israel. Reparó el altar, abrió el templo, reconstruyó el sacerdocio, retornó las ofrendas, avivó el culto, llevó a que la nación derribara los altares, recuperó la lectura de la ley. Lea todos esos capítulos que son muy extensos en detalles. Si usted quiere hablar de un avivamiento para la nación, Ezequías la trajo y llevó a que ellos volviera nuevamente a eso. Pero ¿qué pasa? Muere Ezequías, el avivamiento se termina y el pueblo vuelve a la idolatría hasta que Dios los juzga y los lleva al exilio. Los babilonios los llevan cautivos, se apaga la fe, se abandona el culto, hasta que luego en el periodo post-exílico Dios nuevamente levanta profetas y gente que despertó el espíritu. Mire cómo lo registra el libro de Ageo, capítulo 2, donde dice en el verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, el espíritu de los principales líderes. Despertó el espíritu. Esa es la palabra avivar. Lo que indica era que estaba muerto ellos en su fe, en su fervor. Ese avivamiento que provocó Dios llevó a que ellos retornaran nuevamente a Jerusalén, la reconstruyeran y todos estos movimientos posexílicos con Nehemías, con Esdras y con todo lo demás, llevó a que la nación nuevamente reconstruyera el culto, la fe. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó después de ese periodo? Nosotros nos damos cuenta, la nación se aparta de Dios, adoran a los Baales y peor, porque entraron en lo que matan a los últimos los profetas. Ellos establecen un sistema religioso que Dios nunca les dio, el judaísmo. Él nunca les dio el judaísmo, él les dio fue la ley para gobernarle, no el judaísmo para que interpretaran sus leyes. 400 años de silencio, de oscuridad para una nación que estuvo expuesta a guerras. Vinieron la invasión de los medos, de los persas, de los griegos, aún de los romanos. 400 años de una nación separada, apartada de Dios. ¿Por qué? Porque había sido avivada y su fervor murió cuando murieron sus profetas y sus reyes. Y es en ese periodo que entonces Dios dice: yo no voy a seguir avivando a Israel, yo voy a llevar a cabo el propósito que me puse desde el comienzo de todo. E introduce una reforma inicial, y es que él levanta fuera del sistema religioso del judaísmo a un profeta de transición que se llama Juan el Bautista. Juan no vino a avivar, Juan sí vino a anunciar la reforma, porque Juan, su mensaje es el del reino de Dios, que tiene que ver con reforma. Él introduce bautismo en agua
como una señal de arrepentimiento, empezó a reformar la manera de entender la fe de los fariseos, de los hijos de Israel que se volvieron a Dios. Y note, él no vino a avivarles, él fue a iniciar esa reforma presentando al Cordero que venía a reformar todas las cosas. Por eso la reforma total, genuina y absoluta que Dios ha establecido es cuando Cristo, por su muerte y resurrección, da cumplimiento a todo lo que había sido prometido y establecido en la ley y los profetas. Él no vino a avivar, él vino a reformar. ¿Por qué? Dios desde el comienzo formó el pecado a través de Adán y sus generaciones, deformó el orden de Dios, y Cristo vino y reformó todas las cosas conforme al molde, al diseño, al orden de Dios. Por eso, si ese es el mejor ejemplo, ese es el mejor ejemplo de volver al diseño original, reforma. Exacto, es la idea de la palabra que se usa en la escritura, en Hebreos 9:14, que ahora es el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Y cuándo concibe que ese es el tiempo de reformar todas las cosas? El versículo 10 lo responde, estando ya presente Cristo. Es el Cristo presente que valida un nuevo pacto, que establece un nuevo orden, que recupera la forma, el diseño original en el que Dios quiere que todo opere. La forma original es Cristo, el diseño original es Cristo, y por eso Él viene a reformar. ¿Ok? A decir, este es el orden, esta es la forma, lo que se ha deformado, yo lo he reformado, y ahora ustedes entran en el tiempo de participar de la reforma de todas las cosas. ¿Quiénes participan en la ejecución de este tiempo? Hasta que todo sea restaurado, porque todas las cosas van a ser restauradas, van a ser reformadas al diseño de Dios en Cristo. La iglesia. Y la iglesia son reformadores porque ellos no son avivados, ellos son renacidos. Por eso se les avivó, se les dio una volver a la vida, Zoe, la vida de Dios. Por eso ellos están en avivamiento y son participantes de un tiempo de reforma. ¿Estamos? Entonces, si tenemos al Cristo de la vida, estamos en un avivamiento presente y estamos listos entonces para generar las reformas. Así es. En el tiempo que estamos viviendo, en medio de convulsiones, de crisis, de situaciones difíciles, ¿qué debemos comenzar a hacer en reforma? ¿Qué debemos de reformar para volver al diseño original? Porque yo he escuchado esto de reforma, apóstol, de hace unos años atrás y no hemos logrado los cambios profundos que usted hablaba al principio, cambios sociales, cambios culturales, cambios en la economía. Y tal parece que tenemos entonces una sociedad y una iglesia convulsionada y mucha gente que hablaba de reforma frustrada. Sí, precisamente porque la asociación incorrecta de los términos concibe ideas equivocadas y las expectativas entonces no son las propias. Y ahí es donde se siente un desencanto. Pero yo estoy valiéndome es de la definición técnica y original que en las escrituras estos términos aparecen. Y es donde yo quisiera desde allí entender lo que Dios quiere con nosotros, no lo que nosotros hemos acuñado. Pregúntele a cualquier creyente de hoy qué es avivamiento y él lo va a asociar con sucesos como los que le hablé, pero nunca va a entender lo que eso representa si es la realidad de lo que se quiere. Una vez más, movimientos de esta naturaleza han ocurrido. ¿Y por qué? Porque precisamente la apatía de la iglesia, el apartarse de la fe, el meterse con un sistema
humanista, el mezclar el reino con la religión, la gracia con la ley, el llevar a la perpetuar ritos y ceremonias. Es decir, nosotros hemos mezclado la pureza y la realidad del evangelio con tradiciones e interpretaciones que en la historia se le han hecho a todas estas verdades. Entonces, nosotros debemos entender que una reforma es precisamente necesaria cuando algo se ha deformado. Y al mirar nosotros a la luz de la Escritura, como se establece aquí en el libro de Hebreos que leí, la iglesia participa en los tiempos de reformar todas las cosas. Ese tiempo nuevo y ese nuevo orden de cosas fue establecido por Cristo. Ya le dije, la forma original con la que todas las cosas tienen que ser reformadas es con lo que se deformó. Pero Cristo, que lo reformó y lo trajo todo a su orden, entonces ha establecido que en los distintos periodos de la expansión de esta gracia y el cumplimiento de estos tiempos, Dios, escuche bien, va a generar movimientos de reforma. Porque la reforma no es un evento, es un movimiento, es un proceso que se da, ¿ok? Donde se vuelve la conciencia de la fe a vivir los efectos de que ella realiza. Entonces, la reforma, desde el sentido en lo que Dios lo presenta en el libro de Hebreos, esa diortosis de volver a lo que se ha torcido, volverlo a la forma correcta. Entonces es que tenemos que entender que hay un orden, que hay una forma que Cristo estableció. Ahí es donde el nuevo pacto se convierte en el filtro por el cual yo puedo identificar lo que tú dices. ¿Qué necesitamos reformar? Bueno, sencillo, lea el libro de Hebreos para entender qué es lo que es el planteamiento del escritor. Lo que está diciendo es, cuando el sacerdocio arónico reemplaza al sacerdocio de Melquisedec, se requiere una reforma. Tenemos que volver a lo que el Señor reformó, el orden de Melquisedec. Cuando el rito es más valioso que la sustancia, entonces hay que reformar, porque en hebreo se le estaba dando a esos creyentes más importancia al símbolo que a la sustancia. Cuando la religiosidad, que era lo que quería defender estos que atacaban a los creyentes hebreos, la religiosidad era mantener, perpetuando el sistema judaico, defendiendo el templo, defendiendo la tradición y defendiendo el Talmud. Eso, entonces, cuando la religiosidad es la que está reclamando el derecho y el reino no tiene una expresión, se requiere una reforma. Cuando la sombra y la figura del viejo pacto tiene más relevancia, más realidad y practicidad en la fe y en la vida de los creyentes que la sustancia y la realidad del nuevo pacto, se requiere una reforma. Cuando nosotros vemos que las cosas celestiales no son definidas y se quieren perpetuar las temporales, se requiere una reforma. Cuando el poder, la vida y la obra del Espíritu es reemplazada por lo sensorial, los sentidos, el misticismo, se requiere una reforma. Cuando los hombres pretenden ser dueños de la casa de Dios y del pueblo de Dios, en vez de ser colaboradores de Dios y edificar su casa, entonces se requiere una reforma, porque eso era lo que ellos querían defender. Cuando la iglesia
deja de vivir por gracia para ir a sostener la ley y las obras de la ley, se requiere una reforma. Cuando el gobierno de la iglesia no es precisamente cristocrático, que Cristo no es la cabeza, sino los hombres se apropian de ella y generan gobiernos o democráticos o de juntas o gobiernos de orden episcopal o anárquico o personal, y no es Cristo quien gobierna la iglesia, se requiere una reforma, porque ha habido un deterioro del gobierno y del diseño y de la naturaleza de la iglesia. Cuando la palabra ha perdido su centralidad y la verdad presente en Cristo se reemplaza por la tradición, la especulación, la imaginación y citar textos de la Escritura para defender dogmas y preconceptos, se requiere una reforma, porque esa era la artimaña de los religiosos de la época en que Pablo le tocó confrontar. Cuando nosotros entonces creemos que resultados y números es lo que determina nuestro avance y progreso del evangelio, pero no es el cumplimiento del plan de Dios que afecta la vida, la sociedad y crea una expresión de ese movimiento de reino, que fue lo que identificaron en la iglesia del primer tiempo, gente del camino que trastornan el mundo, que afectan los ámbitos en que ella opera, porque precisamente no era el afán de multitudes, sino de vida. Cuando la misión, cuando el mensaje y cuando la meta del progreso del evangelio, que es Cristo manifestado y magnificado, cambia por lo que es la ambición y el sueño religioso del hombre, se requiere una reforma. De eso es que estamos hablando entonces. Wow. Necesitamos reformar muchas cosas, apóstol. La verdad que estamos en pañales entonces, porque hay muchas cosas que reformar. Cuando estamos pensando que la iglesia depende de lo que hemos oído, la púlpito-dependencia, se requiere una reforma entonces. Obvio, sí. Todo aquello que altera. Muy bien. Por eso es que la iglesia en su naturaleza, en su misión, en su mensaje, en su gobierno, en su diseño, se tiene que evaluar de acuerdo a lo que aquel que dijo yo edificaré mi iglesia ha expresado, lo que ella es, lo que ella hace y lo que ella dice. Amado mío, sí. Esta iglesia que está llamada ahora, dice Efesios 3:10, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Vemos entonces que hay una iglesia emocionada pero no entendida, con multitudes pero sin ningún efecto de transformación, con grandes eventos pero ningún movimiento de cambio en la vida de su comunidad, que vemos una iglesia mística, ignorante y que precisamente situaciones del cosmos la confunden, la asustan, en vez de ser una iglesia entendida, pues obviamente quiere decir que hay que reformar. Sí. No avivar, reformar, volver a lo que la iglesia ha sido diseñada y establecida en el orden y en la forma que Cristo dijo, yo la edificaré, y no como los hombres la han edificado. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ella precisamente es casa del Dios vivo que expresa su realidad de vida. Nosotros, en vez de tener una iglesia edificada en el diseño y en el orden de Dios, lo que hemos es levantado una torre Babel. Por eso es que la iglesia no puede dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, porque ella es la expresión de distintas voces, distintos lenguajes, distintas doctrinas. Yo opino, yo creo, yo pienso. Entonces el mundo no escucha la sabiduría que la iglesia porta, porque no es la casa de Dios, sino la torre de Babel, donde cada líder le pone sus ideas, sus conceptos, sus doctrinas, sus ritos, y eso es lo que los creyentes reproducen.
Entonces, no hay un mensaje unificado que proceda de la revelación de Cristo, sino de la tradición de los hombres. Entonces, si tenemos la Torre de Babel, el mundo no escucha sabiduría, sino confusión. Y si tenemos la Torre de Pisa, la hemos levantado, pero ella se ha desviado, ella se ha deformado. Entonces quiere decir que hay una desviación. ¿Y qué es lo que necesita este mundo extraviado? No a una iglesia desviada, una iglesia dirigida, enfocada por lo que el Señor revela y dice para que le haga conocer lo que ella debe dar a conocer. Y es Cristo, plenitud, esperanza de gloria, y en quien el Padre todo lo ha declarado cumplido. Poderoso. Apóstol, tenemos muchas personas que están participando, que están comentando, que están preguntando. Hay una persona aquí y creo que va a ser mi última pregunta, porque el tiempo, no sé, yo creo que aquí nos avivamos en el tiempo. o tenemos que reformar el tiempo. Pero hay una pregunta interesante. ¿Qué opina acerca de la llamada, de los llamadas de los 7 pilares? Habla, me imagino, de la economía, de la cultura, de la política, esa reforma que hace años se hablaba. Amado, ya creo que te lo dije una vez, pero quiero recordártelo a ti y a todos los demás. Lo que yo opine, lo que yo piense es irrelevante. No significa nada para la vida de la gente. Porque precisamente nosotros tenemos esta Babel, es porque la opinión de los hombres es lo que define la fe de los creyentes. Y eso es triste. ¿Qué opina el apóstol tal? ¿Qué opina el profeta tal? ¿Qué opina fulano de tal? Y entonces los creyentes están sustentando su fe por opiniones particulares. ¿Qué opina el famoso tal? Y entonces a músicos famosos que como tienen mucho fan, porque tienen mucha fama, creen que porque ellos son famosos, ellos son autorizados para darle opinión a la iglesia. La iglesia no se dirige por la opinión de los hombres, sean pastores, profetas, evangelistas, músicos, cantantes. Hoy tenemos la opinión, por eso es que la gente se alimenta de muchas opiniones y es donde han ganado más derecho a edificar a los santos, los influencers, que son algunos que tienen fama, que tienen seguidores, y ellos dan sus criterios y dando sus opiniones. Y eso es lo que ha llevado precisamente a que tengamos a la iglesia una Babel. No, ¿qué opino yo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué enseña el nuevo pacto? ¿Qué define la verdad en Cristo? Y desde allí no es mi opinión, ni mi interpretación, ni imaginación. La iluminación que el Espíritu Santo toma de Cristo y se la hace saber a los hijos suyos. Entonces nosotros no podemos seguir definiendo opiniones, mire que el libro de tal, mire lo que no, creo que no tengo derecho ni me compete opinar si eso es correcto, si eso es o no. Yo necesito es entender lo que dice la Escritura. Y lo que dice la Escritura es que nosotros entramos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Así lo dice el libro de Hechos. En el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Ok? Ese tiempo está fijado en el propósito eterno de Dios y en la dispensación de los tiempos la iglesia colabora para que el plan de Dios en Cristo se ejecute en la tierra. Por eso, tú y yo que somos parte de la iglesia en el siglo XXI, a ti y a mí se nos responsabiliza cómo nosotros gestionamos la administración de lo que Dios nos confió. Pero para entender la economía de esa gracia, necesito conocer el pacto en que Dios establece el orden de operación. Y por eso tú y yo y todos los demás
No tenemos que consultar lo que opina aquel o lo que el libro de aquel famoso dijo, sino qué dice la Escritura. Y la Escritura me va a dar la revelación de lo que Dios se propuso llevar a cabo en Cristo. Por eso el Espíritu Santo me hace saber de Cristo sus realidades, y Él es el que alumbra mi entendimiento para que yo pueda saber las cosas que son de Dios, las que son de Dios. Y nosotros sabemos que todas las cosas son restauradas y llevadas al orden de Dios en Cristo. Por lo tanto, economía, educación y muchas cosas en este orden, llamémosle temporal, tienen que someterse al orden celestial. Nosotros no estamos administrando cosas temporales. Y allí es donde la iglesia ha querido generar una transformación, o la iglesia no, muchos líderes y gente queriendo operar con los asuntos del cosmos, o sea, de las cosas de aquí abajo, ignorando las cosas que son de arriba. O sea, nosotros no podemos traer un nuevo orden de cosas a la tierra si no respetamos y operamos desde el orden celestial. Es por esa razón que se ha equivocado y una y otra vez una gran cantidad de la cristiandad que piensa que si formamos un partido político cristiano, vamos a tomar el monte de la política. Y eso es una ilusión. Yo creo que es meternos en una tarea que errática, porque con un triunfalismo nos vamos a batallar con el cosmos en el plano en que ellos son expertos. Ellos son expertos en las cosas de aquí abajo. Las políticas de este mundo las genera este cosmos. Desde el César en adelante han detectado formas de gobierno. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este cosmos. Y reino concibe todos los ámbitos de dominio de este sistema, y uno de ellos es la política. Y nos hemos hecho la ilusión que si tenemos un partido político cristiano, la sociedad va a cambiar. Por favor, qué desilusión hemos experimentado en muchos países con partidos políticos cristianos, con presidentes cristianos que a la larga de su administración han sido es una vergüenza. ¿Por qué? Porque queremos operar cambiando y reformando las cosas de aquí abajo con los métodos del cosmos, del mundo, pero no trayendo el orden de las cosas celestiales. Y yo pienso que ahí es donde necesitamos entender. Sí, efectivamente, estas cosas están bajo el dominio de Dios y tendrán que volverse al orden de Dios. Pero las cosas de aquí abajo que son temporales y que son movibles serán removidas para que queden las inconmovibles, las que corresponden al reino eterno en el que Cristo nos ha introducido para que ese reino se exprese por una iglesia entendida de su operación en un ámbito celestial. Poderoso. Entiendo muy bien el hecho de que no estamos llamados para formar un partido político, y peor cuando se levanta una iglesia diciendo que lo va a hacer. Creo que eso sería un error. Aquí en Honduras se ha mencionado ese tema y creo que en muchos países también. Pero me gustaría abordar este tema, apóstol, en otro programa, porque creo que vale la pena traer un poquito de luz en cuanto al reino de Dios y la política. Porque hay gente de iglesia que trabaja en la vida pública, en la política, que está involucrada, pero ¿cómo ejercer gobierno? ¿Cómo ejercer desde el reino de Dios y ser sal y luz? ¿Y qué significa esto de ser sal y luz en medio de la sociedad? El tiempo se nos fue, he disfrutado este programa y yo lo voy a volver a ver. Quiero recomendarle a todos nuestros seguidores que lo vuelvan a ver. Y si no entienden algo, pues qué bueno que las redes sociales pueden retroceder
y volver a escuchar y volver a escuchar, porque si no lo estamos entendiendo, necesitamos una reforma, como ha dicho el apóstol Patiño. Por cierto, antes de terminar, apóstol, háblenos acerca de REMA, la universidad. Ya está el preuniversitario, ya están los alumnos, pero el próximo mes de junio comienzan ya las clases oficiales Sí, de para hecho, aquellos que quieren seguir aprendiendo. sí. Este curso preuniversitario que es gratuito, hay espacio todavía para que los que quieran tomarlo pues puedan hacerlo por ser gratuito, y es un espacio introductorio a lo que es la dinámica, fundamento y lo que es la naturaleza de la universidad. Ya dijimos que esto no es un medio para competir y crear algo semejante a lo que ya existen. Universidades, llamémosle cristianas y teológicas, existen, algunas muy buenas y recomendables, otras que de universidad no tienen ni la U, pero así aparecen presentadas. Nosotros queremos ver que esto sea más una herramienta, sea un medio de capacitación, de formación. Amado, porque si no hay una educación nacida de la palabra, como dijo Pablo, educar, enseñar, equipar, entrenar a los santos en lo que es esta gracia dispensada, y presentar a todo hombre perfecto, maduro, entendido, desarrollado en Cristo, para que pueda él manifestar lo que le ha sido dado, la esperanza de gloria y las riquezas de gracia que operan en cada hijo de Dios. Pero ver que es un proceso de siendo formados para ser reformadores. Entonces, esta universidad tiene un distintivo, es a la luz de la verdad presente y de la riqueza, legalidad y operación del nuevo pacto, preparar ministros, embajadores del reino, hombres competentes para todas las asignaciones de la vida. No estamos preparando ministros de culto, es como ministros del reino pueden operar con un entendimiento basado en gracia, en justicia, en verdad, nuevo pacto, la vida del reino, la realidad del espíritu. Todos estos elementos se van a estudiar de forma continua y por catedráticos que tienen experiencia ministerial, de trayectoria y una formación de proceso de vida, pero también profesionales en distintas áreas que, entendiendo estas verdades y comprendiendo cuál es el secreto de preparar dentro de la verdad del nuevo pacto en Cristo, médicos, biólogos, abogados, administradores, son gente que desde su profesión también nos hacen un aporte para enriquecer un pensamiento que nos lleve a comprender estas realidades en Cristo. Entonces, les animo para que vaya a la página rema.university y allí tenga más información y también pueda aprovechar este preuniversitario. Las clases se van a iniciar oficialmente en julio y va a ser todo un proceso maravilloso. Hay alrededor de 378, creo, alumnos en este preuniversitario. Si alguien quiere, pues, aprovecharlo, tiene también la oportunidad. Pero va a ser una alternativa de apoyo y de educación a la Iglesia del Señor, y queremos hacer ese aporte. Una vez más, la página, apóstol, para poder recordar. www.rema sin H, R-E-M-A, rema.university. Es que university es una sigla con la que se identifican las páginas web que están dedicadas a la educación. O es edu o university. Y nosotros, por tener el registro de una universidad en el estado de Texas, pues esa es la forma como lo presentamos en la página web. Valiosísimo, y todo el esfuerzo vale la pena de lo que está haciendo la universidad. Muchísimas gracias, apóstol Basilio Patiño. Pues tengo muchas personas que están escribiendo. No he querido darle de lectura porque no quería interrumpir la valiosa enseñanza, que me siento corto. Quiero escuchar más
porque vale la pena seguir aprendiendo. Y bueno, eso es el comentario general que muchas personas están diciendo. Muchas gracias por esta enseñanza. Saludos, un fuerte abrazo de Carlos Alberto. Cristian Lindo dice también, saludos, buenas noches, les dejo el enlace. Aquí está escribiendo también el enlace de www.rema.university. También Marta dice, apóstol, bendiciones desde Cartagena, Colombia. Pastor Guarte Flores, Jessica Ramos, gracias por tan valiosa explicación sobre lo que es avivamiento y una reforma, que mucho nos hace falta aprender. Bueno, gracias, apóstol. Un minutito solo para leer rápidamente, porque quiero honrar y valorar un aporte que me hizo el pastor Gerardo Cárdenas, pero nos va a ayudar muchísimo sobre las diferencias entre avivamiento y reforma. Él escribe que avivamiento es sacudir creyentes apáticos y casi muertos, mientras que la reforma es la alteración de la forma de pensar y en que opera los hijos de Dios para un conocimiento espiritual. Que avivamiento es un evento donde lo importante es lo que la gente siente y experimenta, pero reforma es una revisión del corazón y de nuestras intenciones para entender, no para sentir. El avivamiento se basa en lo que el hombre siente y experiencias externas. En la reforma, en lo que el creyente entiende de lo que tiene y de lo que es, basado en lo que Dios dice en Cristo Jesús. El avivamiento produce creyentes efusivos y emocionados, pero la reforma produce creyentes efectivos y entendidos. El avivamiento ocurre esporádicamente. La reforma es un proceso intencional y progresivo que nunca deja de estar presente. Que el avivamiento genera en la gente sencillamente a que ponga sus ojos en un líder que la dirige, pero la reforma es en un diseño y en un orden que lo establece, y es mirar a Cristo, el reformador. El avivamiento apela a la necesidad de la gente y por eso buscan que un ungido los avive y haga algo a ellos. La reforma apunta a la realidad y el propósito de los santos, de lo que Dios les ha dado para que ellos sean efectivos en todo. El avivamiento requiere de eventos, cantos movidos y emotivos, y la reforma quiere es de cantos entendidos y que sean efectivos en la expresión de fe. El avivamiento enfatiza el obtener algo y que la gente sienta algo. La reforma en que el creyente ya lo ha recibido y depende del espíritu que lo preserva y lo ayuda a manifestar. El avivamiento dice dame, la reforma dice es y tengo en Cristo. El avivamiento dice bendíceme, la reforma dice eres bendecido para bendecir. El avivamiento requiere la participación de un ungido, la reforma, la administración de la unción del santo que está en ti. El avivamiento pide, dame una doble porción de tu espíritu. La reforma te dice, tengo el espíritu de Dios sin medida. Y muchas otras cosas que él está estableciendo allí, pero qué interesante de verdad distinguir lo uno de lo otro. Parecido no es igual. Poderoso. Le voy a pedir si nos puede regalar toda esa lectura que nos acaba de hacer, porque para un cierre como el que estamos haciendo con esa lectura es maravilloso. Muchísimas gracias, Apóstol Basilio. Gracias. Con mucho gusto. Voy a enviar precisamente, ya algunos les envié las notas que pidieron del estudio anterior. Ahora, esto quiero enviárseles las notas del estudio de los asuntos que tratamos hoy, avivamiento, reforma, para que usted los pida allí. Ya le dije, puede entrar a Basilio Patiño Oficial en YouTube
y pedirlo mandando su correo. Los que han mandado el correo, yo les he enviado las notas que prometimos y queremos que las sigan. Todo este material está disponible de forma gratuita. Lo que queremos es que los creyentes indaguen a las escrituras, vayan y consulten para ver si estas cosas son así. Un abrazo, mi amado Isaac, David, a todos nuestros oyentes y a todos los que nos ven por estos medios, pues nuestro cariño, nuestro aprecio y compromiso inclaudicable, incondicional de seguir siendo colaboradores en la edificación de los santos para la extensión del reino de Cristo en las naciones. Gracias. Amén. Muchísimas gracias, apóstol Basilio Patiño. Gracias. Y me gustaría, sí, tener esa lectura que nos hizo. Me gustaría grabarla. Incluso esa se la voy a enviar y tú en tu voz, tu estilo, con un buen audio y un buen video, hágalo que sería interesante para edificar. Estamos disfrutando los tiempos de las reformas. En Cristo somos reformadores para que todo lo que en la tradición se haya deformado, en la revelación sea reformado. Amén, amén. Muchísimas gracias. Bendiciones y gracias a nuestros oyentes y a nuestros seguidores también en Facebook. Un abrazo, bendiciones.